Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a un nuevo programa, un nuevo resumen del fútbol femenino madrileño desde balón a tierra. Repasamos una apasionante jornada en todas las categorías, desde Nacional Grupo Cuarto hasta la Primera División, la Liga F, y comenzamos por esta última con el gran partido que se disputó en Barcelona, el clásico, el Fútbol Club Barcelona femenino frente al Real Madrid femenino, que se va pareciendo ya a los partidos Barça-Madrid de cualquier ámbito, de cualquier disciplina deportiva. Resultado ajustado, polémica, y se mantiene esa supremacía del conjunto catalán frente al Real Madrid todos los partidos, desde el reciente, también es cierto, nacimiento del Real Madrid, incluso cuando era tacón, todos los partidos de momento con victoria azulgrana. Cada vez parece que las diferencias y las distancias se acortan, en este caso 1-0 para el conjunto culé, con un gol precedido de mucha polémica, un penalti muy avanzado el segundo tiempo, pues apenas a 10-15 minutos para el final del partido. Un forcejeo en el área entre Atenea del Castillo y Salma. Cayó la jugadora del Barcelona y pues se pitó penalti. Rolfo marcaba el 1-0 y pues de ahí la polémica, la cantidad de protestas de las jugadoras del Real Madrid en una jugada que hemos visto muchísimas veces repetidas. Hay contacto, se agarra, suficiente, no suficiente. Aquí la realidad es que la polémica en el fútbol, que viene ahora muy de la mano del VAR y de todas las imágenes que vemos, incluso muy tendenciosa también por la cantidad de medios de comunicación que pues repiten las jugadas y no lo hacen, digamos, con la jugada en sí, sino con fotografías o con cámara lenta, que se pierde completamente la realidad de lo que es un deporte, de la que es un deporte además de contacto como el fútbol. Pues no sabemos si este forcejeo, este contacto es o fue suficiente o no como para que se pudiera pitar penalti. Salma puso muchísimo de su parte, pero siempre quedará esa duda y la colegiada entendió que era suficiente para pitar los 11 metros y ganó el Barcelona 1-0, victoria que le sirve para seguir invicto y prácticamente para sentenciar la Liga. Otro equipo madrileño, el Madrid Club de Fútbol Femenino, también en tierras catalanas, también en Barcelona, empataba 2-2 frente al Levante Las Planas. Qué hablar del Madrid Club de Fútbol Femenino, espectacular la temporada. Kundananji, la goleadora, la Pichichi Blanca, ponía en ventaja al conjunto del Madrid Club de Fútbol Femenino, remontaba gracias a Irina Uribe con 2 goles el conjunto catalán, y la chilena Karen Araya hacía el 2-2 definitivo, empate que sirve para consolidar el 5º puesto del Madrid Club de Fútbol Femenino. Y en el último partido de los equipos madrileños en Primera División, el Atlético de Madrid ganaba 1-2 con dificultades al Deportivo Alavés, un equipo que, igual que Levante Las Planas, está jugando muchísimo por los puestos de descenso. Los goles del conjunto colchonero, de Seila, y un gol en propia meta de las jugadoras del Alavés. Un partido muy sufrido y que va haciendo gala de cuál es la filosofía del Atlético de Madrid, que ha quedado muy descolgado de los 3 primeros puestos, especialmente del segundo y tercero, para optar a la Champions. Quedó muy pronto, como decimos, descolgado, y se ha marcado una filosofía verdaderamente de verdad, porque no le queda otra, de partido a partido, y de ver si cada una de las finales que va jugando y ganando consiguen volver a meterle de alguna forma en la lucha porque se descuelgue o bien Levante o bien Real Madrid. Pues de momento no le va mal. No es que esté muy cerca todavía de estos puestos, pero a 3 partidos, diríamos a 2, de verdaderamente entrar en juego. ¿Por qué? Pues porque vemos la clasificación ahora mismo, el Barcelona invicto, líder, prácticamente, como decimos, campeón, y el Real Madrid que lleva 3 partidos seguidos sin marcar gol, 3 partidos seguidos sin ganar, un empate y 2 derrotas, y que en esta segunda vuelta va a 5º o 6º, o sea que ha bajado bastante debido a esta mala racha su clasificación. De hecho, le ha igualado ya el Levante. Entre el segundo y el tercer puesto hay bastante importancia porque es una ronda más de clasificación de playoff, digamos, de Champions, lo cual luego para cumplir objetivos es importante.
Y como decimos, el Atlético de Madrid, pues bueno, ahí, de momento de invitado, pero no de piedra, y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Madrid Club de Fútbol Femenino, espectacular, quinto puesto. Decir que se descuelga, digamos, en una conversación habitual de fútbol, podría ser que tiene dificultades en los puestos calientes de la clasificación. Decir ahora que se descuenta, pues prácticamente, vamos, es casi decir un pecado, porque efectivamente pues parece que los puestos de Europa empiezan a quedar un poquito lejos, pero para el Madrid Club de Fútbol Femenino esta clasificación es ganar la Champions. Repasamos ahora el resto de categorías. Y resto de categorías que comenzamos por la primera federación, lo que sería la segunda división, donde milita nuestro Rayo Vallecano, que como decíamos un poco en redes sociales, comentando el partido, parece que empieza a destapar el rayo de las esencias. 3-0 ganó ni más ni menos al Cacereño femenino, por cierto, uno de los equipos punteros de esta primera federación, uno de los equipos que podría optar incluso al ascenso, por lo tanto un triunfo muy meritorio y que, bueno, pues gracias a los goles de muy temprano de Laura Galcerán sobre el minuto 20 hacia el 1-0 y luego de las argentinas de Mariela y de Marianela, de Mariela Coronel y de Marianela Sismanowski. Ya al final, la segunda, hacían el 3-0, que bueno, pues ahora vemos la clasificación, deja al Rayo Vallecano en una situación claramente de despegue, parece que olvidando los puestos de descenso de manera definitiva, de lo cual nos alegramos muchísimo y damos la enhorabuena a todo el plantel, a todas las jugadoras del Rayo Vallecano femenino. Vamos a la segunda federación, al Grupo Norte, en el que, como de costumbre, pues casi todo buenas noticias y casi todo alegrías. Comenzamos por ese derbi entre filiales, Atlético de Madrid B, que ganaba 3-0 al Athletic Club, al C en este caso, con goles de Alba Zafra muy prontito, minuto 4, de penalti lo hacía, y vemos ahí justamente el momento de golpeo de una de nuestros ojitos derechos del fútbol femenino madrileño y del fútbol femenino en general, de Lauris, jugadora ex del Salamanca, bueno, una auténtica figura en ciernes que volvía a marcar en este caso el 2-0 y bueno, ya al final del partido otra de las habituales goleadoras rojiblancas, Paula León, hacía el tercer gol de un Atlético de Madrid B que va embalado en este Grupo Norte. Quien no va embalado y ya prácticamente descuenta los días para oficializar el descenso es el Torrelodones, que perdía 2-0 frente al Osasuna B. El Real Madrid B ganaba 2-0 al Vizquerre y mantiene su segundo puesto, recortando distancia, ahora lo comentaremos, contra el líder de Europa, doblete de Paula Rubio, que está haciendo una temporada espectacular, la jugadora del Real Madrid B, y el Europa líder y que se mantiene, ahora con un puntito sobre el Real Madrid, perdía 0-1 frente a ¿quién? Pues frente al Getafe femenino, frente a nuestro Getafe, que hizo un auténtico partidazo, una auténtica final de playoff, gol de Raisa Mbappé, un golazo al final del partido, y que desde luego, si no quedaba del todo claro, si alguien tenía dudas, demostró con este triunfo y con este partido que es un claro favorito al ascenso a la primera federación. Vemos la clasificación del Grupo Norte, bueno, pues, en el que el Europa va líder, pero después pues vienen los equipos madrileños con Real Madrid B, Atlético de Madrid B, Getafe femenino, además con una segunda vuelta espectacular de nuestros equipos madrileños y lamentablemente, como decíamos, el Torrelodones en último lugar con una supervivencia bastante complicada ya en este grupo. Referente al Grupo Sur, comentar que, dado que el Santa Teresa es un equipo que ha desaparecido y que no está inscrito en el grupo, todos sus partidos se dan por ganados al equipo adversario, al contrario 0-3 o 3-0. En este caso al Real Madrid B le tocaba jugar en Badajoz, se le da por ganado 0-3. Por tanto, mantiene el liderato del Grupo Sur de la clasificación, sacando un punto al Atlético Baleares, con el que se está jugando el ascenso directo o ese puesto segundo que da derecho al playoff, y 4 frente al Levante B. Pasamos a Nacional, donde comentamos ahora casi todos los triunfos de
todos los partidos de los equipos madrileños. Y decimos casi todos los triunfos, realmente casi todos triunfos, realmente en una jornada muy buena del fútbol madrileño en Primera Nacional. Comenzamos por una goleada de otro filial del C, del Madrid Club de Fútbol Femenino C, que ganaba 6-1 frente al Santa Teresa B. Si acabamos de decir que el B no pudo jugar su partido frente al Santa Teresa, el filial sí que está inscrito en la competición, sí que puede jugar, lo hace en Nacional, y en ese doble enfrentamiento Santa Teresa de Badajoz contra Madrid Club de Fútbol Femenino, en este caso 6-1 para las madrileñas, con goleadoras muy habituales que ya no sonarán mucho. Cris Melguizo hacía el 1-0, doblete de la Pichichi del Madrid Club de Fútbol Femenino esta temporada, de la delantera Nerea Sánchez, y después Marta Molinero, habitual últimamente también, la ex, entre otros, del Real Madrid, marcaba pues un gol, y doblete de Juliet Muro, otra de las jugadoras muy de moda, muy goleadora, y además marcando 2, 3, 4 goles en las últimas jornadas, pues aquí está Juliet marcando su doblete para poner ese 6-1 frente al Santa Teresa B. Si el Rayo Vallecano de las mayores se está saliendo últimamente, parece que todos los problemas clasificatorios ya forman parte del pasado, pues lo mismo le está ocurriendo al filial, lo mismo le está ocurriendo a las guerreritas, al Rayo Vallecano B, que ganaba 2-1 con dificultades al último clasificado, al San Miguel de Plasencia, con goles de Mireia Maestro en el minuto 45 y de Clau Orellana, en un partido en el que, bueno, más allá del valiosísimo triunfo del conjunto filial del Rayo, que parece que también no solamente deja los puestos de descenso muy, muy lejos, sino ese de posible, por coeficientes también, cuarto puesto por la cola, lo deja muy bien colocado. Mencionar también, y lo tenemos que hacer, al rival, al San Miguel de Plasencia, un equipo con solo 4 puntos, que iba con lo justo, con apenas 12 jugadoras en la convocatoria, que sufrió además la expulsión de una de sus futbolistas, y que, bueno, pues incluso con 10 hizo ese 2-1 y dejó claro que en el fútbol la ilusión, el esfuerzo vale y merece la pena, y desde aquí le damos la enhorabuena al San Miguel por ese partido y por dar la cara como lo dio frente al Rayo Vallecano B. Goles muchos en Coslada, 4-1 del Samper frente al Salamanca, que no es poca cosa. ¿Cómo no? ¿Quién marcaba el primer gol para el conjunto de Coslada? Eli Estrada, la Pichichi del grupo cuarto de Nacional. Hacían goles también Marta Cuevas, Coba Díaz y María Lozano. Vicky hacía el 3-1 en ese momento para el Salamanca. Triunfo de la tranquilidad para el Samper, para disfrutar los partidos que quedan de aquí a final de temporada y lograr la mejor clasificación posible de un equipo pues que juega muy bien al fútbol y que desde luego tiene mucho talento en sus jugadoras. Otra goleada del fútbol ellas. Qué temporada tan extraordinaria de un equipo, las de Torrejón, recién ascendido, que ganaba 4-0 al Daimiel, con goles muy tempranero, el de Eva Cuadra, Andrea Raboso, que celebraba su cumpleaños marcando el 2-0, y Sara Viñas y María Díaz hacían los otros 2 goles para el conjunto de Torrejón. Con este 4-0 parece que el partido fue sencillo, además frente al Daimiel, pues uno de los equipos también con dificultades en la tabla clasificatoria, pero no, y de hecho destacamos a la guardameta, a Gemma Medina, la guardameta del fútbol ellas, que hizo un partidazo con sobre todo 2 paradones tremendos y otro más que fue la parada de un penalti, ni más ni menos. Así que enhorabuena a la guardameta, a la portera de fútbol ellas, a Gemma Medina. Empate en uno de los pocos partidos en donde los equipos madrileños no lograron los 3 puntos, del Olímpico de Madrid o de las Rozas femenino, que igualaba frente al Dinamo de Guadalajara con gol de Lucía Lorenzo, aunque posteriormente a los 5 minutos empataba el conjunto alcarreño. En el Valle de las Cañas, el Pozuelo ganaba 2-0 al Lince vallisoletano, otro de los equipos implicados en la zona baja de la tabla. Le costó abrir la lata al Pozuelo, ya fue en el segundo tiempo, y 2 exrayistas, Adriana Morcuende, que es quien hizo el 1-0, y Lorena Carrasco, en el último minuto de partido, a la salida de un córner,
daban el triunfo, los 3 puntos al Pozuelo, que veremos ahora en la tabla. No pierde la ilusión y desde luego por puntos así lo demuestra, de tratar de conseguir el ascenso. ¿Quién lo iba a decir? El Sport Extremadura, líder de la segunda vuelta, ni más ni menos en este grupo cuarto, ganaba al Olimpia Las Rozas, le igualaba en el tercer puesto de la tabla, puesto que el Madrid Club de Fútbol Femenino C ahora mismo va segundo, con un gol en el minuto 1 de Sole, de uno de los equipos, el equipo más en forma ahora del grupo. Y cerramos el repaso con la contundente victoria del líder indiscutible de este grupo cuarto hasta la fecha, el Atlético de Madrid C, que ganaba 3-0 al Extremadura con gol de Gómez y doblete de una futbolista que va a dar muchísimo que hablar, Zaira Diestro, extraordinaria jugadora del Atlético de Madrid C. Vemos la tabla con ese Atlético de Madrid C en primer lugar y con los equipos madrileños ahí luchando, Pozuelo, Madrid C, Olimpia, etcétera.